La Reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos queridos amigos, bienvenidos a la Reflexión de Fe y Actualidad. Hoy quisiera compartir con ustedes la vida de uno de los personajes importantes, por lo menos los 10 primeros años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de Jerusalén y en la formación de la misma. Me refiero al hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, conocido por nosotros como Santiago. Es más, hay una carta dirigida a los judíos cristianos de la diáspora que nosotros la conocemos canónicamente como la Epístola de Santiago. En esta carta, el apóstol Santiago pretende animar y exhortar a aquellos judíos cristianos que viven fuera de la Palestina del Señor Jesucristo y el contexto donde ministró el Señor Jesucristo y que han llegado a los pies del Señor, escuchando por supuesto la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés y llegando a los pies del Señor. Pues Jacobo, el hermano del Señor, no solo escribe esta carta, que algunos la sitúan entre el año 45 y el año 49 escrita, siendo uno de los primeros textos junto con las cartas del apóstol Pablo dirigido a la iglesia de Galacia. Una de ellas era dirigida para los judíos de la diáspora, Santiago, y la otra, en el caso del apóstol Pablo, dirigida a los primeros gentiles en el Ponto, Galacia. Interesantemente, el mensaje que nos trae el apóstol Santiago no podemos dejarlo nosotros de omitir para nuestra vida cristiana, para nuestro peregrinaje como hijos e hijas de Dios, porque resulta de suma relevancia este mensaje que tuvo eco en los primeros 10 años de la iglesia de Jerusalén y por supuesto tuvo eco o tiene eco para nosotros el día de hoy. Antes de entrar de lleno al mensaje que nos trae Santiago, les quiero recordar que él no solo fue uno de los líderes prominentes de la iglesia en Jerusalén, sino que también fue uno de los líderes que dirigieron el famoso concilio en Hechos capítulo 15. Concilio donde se nos recuerda y se nos enseña que la ley no puede salvar a nadie, pero la ley sí es importante para vivir los preceptos morales como cristianos. En ese sentido, lo que hace Santiago es darle 3 ejemplos concretos a la comunidad judía de la diáspora. Comunidad que básicamente estaba viviendo serios problemas. De hecho, el capítulo 4 dice en términos retóricos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y el texto bíblico dice que ellos codician, que ellos arden de envidia, que no pueden alcanzar las cosas que piden porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Y en ese sentido, la palabra del Señor a través del apóstol Santiago nos enseña 3 principios a seguir. El primero de ellos está reflejado en el capítulo 4, verso 7 en adelante. Y la primera fuente de nuestro compromiso cristiano, de nuestro comportamiento cristiano, es someterse a Dios. La clave del sometimiento a Dios es fundamental. No podemos decir nosotros que somos auténticos cristianos, no podemos decir nosotros que somos auténticos hijos de Dios si no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Y esta relación la dejó muy clara el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, en los últimos versículos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que el primer mensaje del apóstol Santiago a la comunidad judía cristiana de la diáspora es que nos sometamos a Dios. El segundo principio que nos enseña el apóstol Santiago es, en el mismo versículo 7 del capítulo 4, es a resistir al diablo. ¿Por qué? Porque él huirá de vosotros. Así que la clave para resistir al diablo está íntimamente conectada con el verso anterior, es decir, someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, entonces no podremos resistir al diablo o no podremos resistir al enemigo. Y Santiago nos da ciertas pautas prácticas de cómo nosotros nos podemos someter, pero también cómo podemos resistir. Me refiero a que del capítulo 1 al capítulo 3, Santiago nos enseña la importancia de aprender a sobrellevar las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas producen paciencia. Pero no solo aprender a sobrellevar las pruebas, sino también nos recuerda la importancia de practicar la fe y el amor en los contextos en los cuales nosotros nos estamos desarrollando. No hacer distinción de personas o no hacer acepción de personas como hacían muchos de los cristianos a los cuales el apóstol Santiago se está dirigiendo. Es decir, aprendamos a tener paciencia y esa paciencia nos ayudará a resistir la prueba y también nos ayudará a resistir al diablo o al enemigo. En segundo lugar, practiquemos la fe y el amor porque son elementos importantes dentro de la comunidad cristiana.
cristiana. En tercer lugar, Santiago nos enseña en los primeros 3 capítulos a no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Es decir, de nada nos sirve a nosotros tener un cúmulo de conocimiento de las Sagradas Escrituras si no lo estamos llevando a la práctica, si no lo estamos llevando a dimensiones concretas de las relaciones humanas en el diario vivir, en el diario actuar, en las instituciones educativas, donde trabajamos, en la vecindad y por supuesto en la comunidad de fe en la iglesia. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo. ¿Y cómo? No se olvide, soportando con paciencia la prueba. En segundo lugar, practicando la fe y el amor dentro de la comunidad cristiana. En tercer lugar, no se olvide, no sea solo oidor de la palabra, sino también hacedor de la misma, porque la práctica es fundamental llevarla a elementos concretos de la vida cotidiana. No solo se trata de memorizar la Biblia, sino que esa memorización nos debe llevar a un auténtico cambio en nuestros estilos de vida. Y otro elemento importante que nos enseña las Sagradas Escrituras, que encontramos en el libro de Santiago, es la importancia de adquirir sabiduría y pedir sabiduría. No se olvide que Santiago escribe como el proverbista. El proverbista nos enseña en la literatura sapiencial que hay 2 caminos: el camino de los buenos y también el camino de los malos. Tenemos que optar indudablemente por el camino de los buenos. ¿Y cómo debemos vivir el camino de los buenos? Con sabiduría. Así que si usted está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él da abundantemente. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora de manera práctica y de manera concreta? Es decir, las formas de cómo nosotros podemos resistir al diablo. Soporte la prueba porque produce paciencia. Practique la fe y el amor dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y dentro de los entes donde usted se desarrolla, donde usted predica la palabra, pero también donde usted da testimonio con su buen comportamiento. No solo sea oidor de las Sagradas Escrituras, sino hacedor de la misma. Todo lo que aprende usted, todo lo que memoriza, lo debe llevar a la práctica. Y sobre todas las cosas, para tener buen discernimiento, pida sabiduría, porque la sabiduría que viene de lo alto nos dará el éxito en la vida. Finalmente, un tercer principio que nos enseña el apóstol Santiago no solo es a someternos a Dios, no solo es resistir al diablo, sino que también nos hace una invitación: acercarnos a Él, en el verso 8, porque Él se acercará a nosotros. Es decir, el Señor está esperando con los brazos abiertos para que usted y yo nos acerquemos a Él y podamos vivir de manera santa, de manera pura, lavarnos las manos, como dice posteriormente el apóstol Santiago, para limpiar nuestras manos, limpiar nuestro corazón, y que la piedad y la pureza sea un distintivo en nuestra vida cristiana. Y cierra el apóstol Pablo de manera excelsa, de manera climática, con el capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. ¿Cómo vivir la vida cristiana al estilo del apóstol Santiago? Sométase a Dios, resista al diablo, acérquese a Él, porque Él se acercará a vosotros. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.